Llegó el día del Brexit. Hoy el Reino Unido se separa de la Unión Europea tras 47 años de membresía y la deja sin el 15% de su economía. Se espera que la salida sea un hecho una hora antes de la medianoche, cuando iniciará un periodo de transición hasta el final de este año. Tenemos reporte desde el Reino Unido. Se confirmaron 2 casos del coronavirus en Italia y 2 en el Reino Unido. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud informó que el brote se ha convertido en una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Ya fallecieron 213 personas y hay 9.800 contagiados. Y en Estados Unidos, los demócratas se habrían quedado cortos en los votos necesarios para llamar testigos en el juicio de destitución del presidente Donald Trump, despejando el camino para su probable absolución este fin de semana, pues se requieren 2/3 del Senado para eliminarlo. Un cordial saludo, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienzan las noticias de France 24 para América Latina y el mundo. La bandera británica ondea hoy por última vez en el Parlamento Europeo. Antes de la medianoche se concretará el Brexit y el Reino Unido se divorciará de la Unión Europea. El proceso de divorcio duró 3 años y medio desde el momento en que el 52% de los británicos, en una victoria muy ajustada, dijeron sí queremos salir, sí al Brexit. A partir del 1 de febrero iniciará un periodo de transición, tras el cual deberá constituirse un nuevo pacto comercial, en el que Reino Unido continuará aplicando las leyes de la Unión Europea, pero ya no estará representado en sus instituciones y los diplomáticos británicos en Bruselas. Vamos precisamente a la capital británica con nuestra corresponsal Luisa Pulido. Buen día, Luisa. ¿Y cómo se vive esta jornada histórica para los británicos? Buenos días, estamos exactamente a 12 horas de este divorcio tras una relación de 47 años de odios y amores entre este país y la Unión Europea. Es un día de contrastes, un día de sabor agridulce, por supuesto. Quienes votaron por el Brexit hace 3 años y medio dicen que hoy es el día en que su país finalmente recuperará la independencia, pero quienes votaron para quedarse dentro de la Unión Europea dicen que es un día muy triste, pero sobre todo es un día de muchas inquietudes porque no hay certeza, nadie sabe exactamente qué va a suceder, aunque el gobierno británico en cabeza de Boris Johnson dice que es bien optimista sobre el futuro de este país, considerada la 5ª economía del mundo. Y prueba de ello son los periódicos, las portadas de hoy. El diario sensacionalista, el más vendido de este país, The Sun, dice: nuestro tiempo ha llegado. El Sun, a lo largo de estos años, ha sido uno de los grandes defensores de este divorcio. También el Guardian dice: una pequeña isla, reflejando la isolación que podría tener este país después de que salga de la Unión Europea. Así que este es el ambiente que se vive en este momento. Bueno, Luisa, y la gran pregunta que todos se hacen, ¿cómo va a ser este periodo de transición? Oficialmente el Reino Unido abandonará la Unión Europea ya con todas las leyes, con el periodo de transición el 31 de diciembre de este año. Ese periodo de transición arranca mañana, tendrá que negociarse básicamente todo, pero sobre todo cuál será esa futura relación entre los dos bloques, entre Londres y Bruselas, que tiene en gran medida un acuerdo comercial de libre comercio. Por supuesto, lo que se quiere es establecer rápidamente qué va a pasar, porque la mayoría de los productos alimenticios que se consumen en este país son de la Unión Europea y por ello la urgencia. Sin embargo, los analistas, los expertos dicen que el cronograma del primer ministro es bastante ambicioso y dudan en que en realidad un acuerdo comercial y un acuerdo de tanta complejidad, porque hay leyes, hay por supuesto decisiones políticas que convocan a los ciudadanos, son muy difíciles de adoptar en estos 10 meses prácticamente, porque las negociaciones arrancarán el 3 de marzo. Luisa, y para finalizar ya, ¿cuáles son los puntos más importantes a negociar dentro de lo que mencionaba? Claro, además del acuerdo comercial, por supuesto, está los derechos de pesca. El Reino Unido ha dejado claro esta noche que no va a ceder, en sus aguas para que sigan llegando los pescadores de aguas europeas a seguir pescando, por decirlo nuevamente, en sus aguas. Ese es un gran tema a negociar, por supuesto, la cooperación en seguridad, la cooperación de inteligencia. Hay muchísimos temas a negociar, pero el más grande en este momento es
el comercio y cómo será esa relación política futura entre los dos bloques. Gracias, Luisa, y más tarde seguimos conversando del tema. También está con nosotros desde Edimburgo nuestra enviada especial Natalia Ruiz. Buen día, Natalia. Esta mañana empezó con las declaraciones de Nicola Sturgeon, la ministra principal de Escocia y defensora de seguir en la Unión Europea. Además, quien aboga ahora por un referendo de independencia del Reino Unido. ¿Qué dijo en este día histórico? Muy buenos días, Ángela. Bueno, pues Nicola Sturgeon fue recibida con aplausos justo antes de comenzar ese discurso, un discurso que los escoceses esperaban saber qué palabras tenía ella para el país en este día en el que ella recordó. Es un día triste, pero ella dijo que hoy es precisamente el momento en que Escocia debe tomar las riendas de su destino, porque pues la mayoría de los escoceses, el 62% de ellos votaron en contra del Brexit y sienten que están siendo arrastrados, obligados a salir de la Unión Europea. Escuchemos lo que Nicola Sturgeon, la primera ministra de Escocia, dijo esta mañana. Queremos un futuro en el que nuestro Parlamento y nuestro gobierno, responsables del pueblo escocés, también sean responsables de las decisiones y alianzas y de nuestro destino. Después de esta noche, ese futuro solo es posible con la independencia. Sabemos que se aproxima el cambio, pero no tiene que ser el cambio que los conservadores quieren imponer sobre Escocia. Un nuevo referendo de independencia pondrá la decisión sobre el mejor camino para Escocia en nuestras manos. Así como ustedes lo escucharon, pues lo principal de este discurso tiene que ver sobre ese referendo independentista que Nicola Sturgeon y su gobierno pues quieren llevar a cabo. Ella ha dicho que lo quiere, que quisiera que se pudiera llevar a cabo este año, aunque sabe que es muy difícil, porque para que este referendo sea legal y no se encuentre en una calle sin salida como el referendo en Cataluña, pues necesita el permiso de Londres, necesita que sea un referendo legal. Así que ella ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un referendo consultativo. Esto todavía habrá que esperar. Ella sobre todo dijo que lo más importante y el trabajo en el que se va a centrar a partir de hoy es en lograr tener una mayoría de todos los escoceses para que sí estén apoyando este referendo y que finalmente esto sirva para que pues Escocia pueda independizarse del Reino Unido y así puedan volver a integrar el bloque europeo. Gracias a usted, Natalia. Y ahora que el Reino Unido se va de la Unión Europea, algunos se preguntan por qué esta nación de reconocidos euroescépticos alguna vez quiso ser miembro. En este informe escuchamos un vistazo a la historia de amores y odios con la que muchos británicos llaman el continente. La relación entre Reino Unido y la Unión Europea nunca fue sencilla. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro británico Winston Churchill llamó a unos Estados Unidos de Europa, pero nunca tuvo la intención de que Reino Unido hiciera parte. Luego, Reino Unido se vio atrapado por la caída de su imperio y no quiso involucrarse cuando los primeros 6 países europeos formaron una unión económica en la década de 1950. La crisis de Suez de 1956 obligó a Reino Unido a darse cuenta de que ya no era realmente una potencia global y por eso volvió a ver hacia Europa a regañadientes. Pero entonces fue bloqueada por Francia. El presidente francés Charles de Gaulle vetó 2 veces la membresía de Reino Unido, en 1963 y 1967. Diciendo que no se tomaba en serio la integración europea y que sería un caballo de Troya de los intereses estadounidenses. Solo después de que de Gaulle dejó el poder, Reino Unido finalmente recibió la membresía en 1973. Luego, debido al caos político, hubo un referendo en Reino Unido sobre si debía continuar o no en la Unión Europea. ¿Suena familiar? En 1975, con la entonces proeuropea Margaret Thatcher haciendo campaña a favor, 67% de los británicos votaron por permanecer en la Comunidad Económica Europea. Entonces, ella esperaba que Europa se convirtiera en un paraíso capitalista, eliminando barreras para los negocios. Pero a medida que avanzaba la integración política europea, se volvió escéptica. Se mantuvo fuera del área de libre movimiento Schengen y se opuso al euro.
Margaret fue impulsada por una ala muy euroescéptica de su partido conservador y por influyentes periódicos de derecha, que vieron la soberanía británica bajo ataque. Y desde los años 80, Europa ha sido un dolor de cabeza constante para los primeros ministros conservadores, pero no tanto como para David Cameron, que convocó el decisivo referendo de 2016. A las 7 de la mañana en punto, hora Bogotá, Quito, Lima. Continuamos con ustedes con este especial acerca del día del Brexit. Mientras tanto, cambiamos de tema. Continúa aumentando el número de muertos por el coronavirus procedente de Wuhan. Ya son 213 personas fallecidas y más de 9.800 infectados. El jueves, la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de emergencia de salud pública global, debido a la rapidez con la que se ha expandido la epidemia. Son más de 20 los países afectados, que acumulan 130 casos. Marina Sardiña nos amplía. El número de muertos y de infectados por el coronavirus aumenta rápidamente en China, superando el total de casos de la epidemia de SARS de 2003 en todo el mundo. Un día después de que la OMS declaró el brote como emergencia de salud pública global, Italia y Reino Unido han confirmado 2 casos de afectados por la nueva neumonía, comenzando a tomar medidas drásticas. Acabamos de ordenar el cierre del tráfico aéreo desde y hacia China. Por lo que sabemos, somos el primer país de la Unión Europea en adoptar tal medida. Fuera de China, la epidemia se ha extendido a una veintena de países. 4 aerolíneas africanas han cancelado sus rutas hacia China. Japón, Alemania y Estados Unidos emitieron una alerta de no viajar al gigante asiático, mientras que países como Irán o El Salvador han prohibido la entrada de viajeros procedentes de China en sus fronteras. La situación sigue siendo difícil, pero también estamos viendo noticias alentadoras. Es una pena, es trágico que hayamos perdido algunas vidas, pero mientras tanto también hemos salvado muchas. Las autoridades chinas están trabajando a contrarreloj para frenar la mortal enfermedad. El 19% de los casos se han dado dentro de China. Y continúan las repatriaciones de ciudadanos extranjeros residentes a sus respectivos países. Y dentro del juicio político que le sigue al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este viernes habrá un crucial voto en el Senado para decidir si se convocan testigos. Si el resultado es negativo, el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, pretende impulsar una votación final para absolver a Trump de los cargos políticos que afronta por sus presiones a Ucrania. Por 2 días, los senadores demócratas han luchado para traer testigos en el juicio político contra Donald Trump. Pero estas sesiones terminaron positivamente para Trump. Los líderes republicanos mantienen una mayoría en el Senado, pero eso no es suficiente, y 4 senadores republicanos se han puesto del lado de los demócratas. Eso significaría que los testigos como el ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, podría testificar acerca de las acciones de Trump. Él dice que hubo presión sobre Ucrania para investigar por corrupción a Joe Biden y a su hijo. Pero Lamar Alexander, un republicano moderado, ya ha decidido que va a votar por su partido, diciendo que las acciones de Trump no son suficientes para llevarlo a juicio, minando la esperanza de los demócratas. Susan Collins dice que ella votará por los demócratas. La senadora Lisa Murkowski quiere tiempo para decidir. Creo que es importante tener una declaración bien pensada, así que en eso estoy trabajando. Pero incluso si Murkowski y el senador Mitt Romney votaran a favor de los testigos, los demócratas y republicanos podrían estar 50-50, un empate que el presidente de la Corte Suprema podría definir. Si no lo hace, el juicio político contra Trump podría terminar rápidamente. Haciendo campaña en Iowa, el presidente de Estados Unidos parecía confiado. Muchas veces acusan a su presidente. Ahora eso no va a funcionar. Miren, solo miren. Los demócratas necesitan 2/3 de los senadores para enjuiciar al presidente, y eso es bastante improbable. Pero estirar el caso podría dañar políticamente a Trump, que es candidato a un segundo mandato.
Y así llegamos al final de este informativo. Recuerde que puede seguirnos en france24.com hoy con todas las noticias especiales por la producción del Brexit. Y a las 7 de la mañana en punto volvemos con ustedes para especial informativo sobre el divorcio de Reino Unido de la Unión Europea. Siga con nosotros.